La contaminación por microplásticos se ha convertido en un desafío ambiental global, representando una seria amenaza para los ecosistemas acuáticos, terrestres y la salud humana. Su persistencia en el medio ambiente, causada por su resistencia a la degradación, permite su acumulación, afectando tanto los componentes abióticos como bióticos de los ecosistemas. Bajo este contexto, la biodegradación ha surgido como una estrategia prometedora para mitigar la proliferación de estos contaminantes. Este proceso, llevado a cabo por microorganismos como bacterias, hongos y microalgas, implica la fragmentación de estos polímeros en unidades más pequeñas que son metabolizadas y convertidas en productos finales inocuos como dióxido de carbono, agua y biomasa. Sin embargo, la efectividad de este proceso depende de factores como la composición química de los plásticos, la diversidad taxonómica de los microorganismos y las condiciones ambientales que favorecen o limitan la actividad enzimática. El objetivo de esta investigación es desarrollar enfoques eficientes y sostenibles para remediar la contaminación de microplásticos en ambientes naturales, aportando con un estudio bibliométrico, la cual recopila información de diversos artículos para unificar conceptos relacionados al tema. Ahora, pasando al ítem de la metodología, hemos dividido en dos partes. Primero, que es la descarga de artículos y la obtención de gráficos con RStudio y Python. La metodología de esta investigación se fundamentó en una búsqueda sistemática y exhaustiva de la literatura científica en la base de datos de Scopus y Web of Science, utilizando las palabras microbial, microplastics y biodegradation como resultado de esta búsqueda inicial. Se identificaron 698 registros únicos, 405 eran provenientes de Scopus y 293 eran provenientes de Web of Science. El proceso de selección y depuración se realizó siguiendo los lineamientos del protocolo Prisma. En la etapa de identificación se eliminaron 367 registros duplicados presentes en ambas bases de datos, dejando 281 artículos para la fase de cribado. Durante esta fase se revisaron minuciosamente los títulos y resúmenes de los registros, excluyendo 106 artículos que no cumplían con los criterios de pertinencia temáticas establecidos. Posteriormente, en la evaluación de elegibilidad, se llevó a cabo un análisis detallado del contenido completo de los 165 artículos restantes, aplicando criterios rigurosos de relevancia científica, calidad metodológica y alineación con los objetivos del estudio. Como resultado, se excluyeron 86 artículos, de los cuales hemos seleccionado por criterios, bajo tres criterios, que 32 de ellos fueron por irrelevancia temática, 34 por problemas metodológicos o conceptuales y 14 por falta de alineación con el alcance del trabajo. Finalmente, se seleccionaron 95 artículos, que constituyen la fase documental del estudio. Este proceso se realizó de manera sistemática y transparente, asegurando la inclusión de investigaciones relevantes y de alta calidad. Además, revisando bibliografía, el autor Hathaway en 2020 nos recomendó el uso de un software llamado Prisma Flow Diagrama, que lo que afirma este autor es que este software ya está previamente programado conforme a la declaración y a la normativa que establece los diagramas de flujo Prisma 2020, que estos es el estándar establecido para los estudios bibliométricos, tanto para ciencias ambientales como para ciencias médicas. Para la obtención de gráficos con RStudio y Python, uso estos dos software de programación para obtener estos gráficos. El primero que vamos a ver es de Python, que se usa para la obtención de gráficos de frecuencia y distribución. El histograma que nos sirve para analizar datos continuos y el gráfico de barras para dejar gráficos discretos. Para esto se usaron las bibliotecas de Matplotlib y Seaport. El histograma que nos da a conocer que a partir del año 2021 hay una curva creciente en el número de artículos publicados. Esto puede deberse a factores como la reactivación de las pruebas de investigación y laboratorios post pandemia y con un mayor incentivo de diversos fondos de investigación, con lo cual incentiva que haya más investigaciones. A cambio, también la cantidad de artículos por área de investigación nos indica que el principal foco está enfocado a ciencias ambientales y a ecología, por lo cual se ve que hay un enfoque sistemático entre estas dos áreas. Con el segundo software que hemos empleado, que es RStudio, este lo usamos para usar la biblioteca Bibliometrics, con lo cual esta es ampliamente utilizada en estudios bibliométricos, y su interfaz gráfica BiblioGenie. Se obtuvieron gráficos como Trend Topics, concurrencia y posición científica de países. Hemos escogido estos porque vemos que junto con lo que hemos podido obtener entre los gráficos de Python, se puede tener un enfoque más claro de la situación actual de cómo están las investigaciones relacionadas a este tema de biodegradación de microplásticos. El primer gráfico que presentamos extraído de Bibliometrics y procesado a través de BiblioGenie es el gráfico de Trend Topics, que son los tópicos que han sido trend en cada año, como pueden observar. Términos como microplásticos y biodegradación y
dominan en frecuencia desde 2021. Recordemos que este año es muy importante porque a partir de ahí, por lo que hemos observado en el PPT anterior, es donde hay un realce de las investigaciones, indicando un enfoque creciente en la gestión y descomposición de microplásticos. Asimismo, pueden observar que hay otras palabras claves, otros términos que han sido usados a lo largo de cada año y que pues a medida que ha pasado el tiempo unos han ganado más peso o representados en mayor frecuencia o han quedado en segunda instancia reduciendo su frecuencia. Seguido de estos dos gráficos, que el primer gráfico es un gráfico de coocurrencia para que puedan observar cómo están relacionadas estas palabras claves. Nuestros gráficos de concurrencia, como los términos y como el gráfico de árbol, están relacionados en las palabras claves netamente del propio autor, las que han sido planteadas por el autor. En el gráfico de concurrencia destaca el término microplásticos, que es central en investigaciones actuales, conectándose, como pueden ver, porque es a través de simulando como si fueran una especie de redes neuronales, conectando con conceptos claves como biodegradation, bacteria y bioremediation, mostrando su impacto en ecosistemas microbianos. Asimismo, el gráfico de árbol nos indica que las palabras microplastic y biodegradation lideran con mayor relevancia en investigaciones seguidos de temas relacionados como microbial community, plastic y bacteria, que esto lo que refleja es un enfoque multidisciplinario que es requerido para un tema tan importante como son los microplásticos y su biodegradación, ya que engloba áreas como ingeniería, ciencias ambientales, ciencias ecológicas y probablemente hasta ciencias médicas. Finalmente hemos decidido presentar estos dos gráficos, bueno, en específico estos dos mapas que hablan sobre la producción científica por país y un mapa de colaboración entre países para las investigaciones relacionadas a este tema de biodegradación. La leyenda que vamos a seguir para entender estos mapas es que el color más oscuro, que en este caso es el azul oscuro, refleja una mayor densidad y producción de artículos científicos relacionados a los temas de biodegradación de microplásticos, mientras que las tonalidades más claras reflejan una contribución menor pero significativa. Y por último, las tonalidades grises indican que hay poca significancia o nula significancia hacia el aporte de estos artículos. En el primer mapa que vamos a analizar, que es la producción científica por países, la distribución científica de producción está resaltado por el color oscuro al país de China, que es un líder destacado seguido por varios países que están en Europa, América y Asia. En el mapa en la parte inferior, que es el mapa de colaboración de países, esto China destaca como un nodo central porque pues es el que más artículos ha publicado, seguido de que estas líneas, las que pueden observar de color rojo, representan la intensidad y dirección de las colaboraciones, mostrando fuertes vínculos con países de Europa, América y Oceanía. Diversidad taxonómica de microorganismos y enzimas en la biodegradación de microplásticos. ¿Es importante la diversidad taxonómica en temas de biodegradación de microplásticos? La diversidad microbiana contribuye a la degradación natural de microplásticos, a identificar nuevas cepas y enzimas que pueden facilitar el tratamiento de residuos plásticos a escala industrial, asimismo la de aumentar la eficiencia de degradación de polímeros. Aquí podemos observar un gráfico de los 91 artículos científicos revisados en la que encontramos un predominio de las bacterias como agentes degradadores de microplásticos. También la contribución de los hongos, que es relevante por su capacidad de secretar enzimas extracelulares como lacasas. Y a las arqueas con un 1.1% como la única arquea estudiada, que es el Methanothermobacter, un género de arquea de la familia Methanobacteriaceae, que podemos ver ahí en imagen. ¿A qué se debe el predominio de las bacterias? Las bacterias son los principales actores en la biodegradación de microplásticos debido a su diversidad metabólica. De acuerdo al gráfico, podemos observar que las bacterias del filo Proteobacteria registraron un predominio de casi el 50% del total de filos en la degradación de microplásticos estudiados, justificado por su amplia diversidad metabólica y la capacidad de producir enzimas específicas que atacan polímeros complejos, como el polietileno, polipropileno, poliuretano y el poliestireno. También encontramos a los firmicutes y actinobacterias, que juegan un papel clave en la degradación de microplásticos debido a su capacidad de secretar enzimas extracelulares que descomponen compuestos recalcitrantes, como el Bacillus y el Rhodococcus, del firmicutes y la actinobacteria respectivamente, que son ejemplos capaces de descomponer polímeros como el poliuretano y el poliestireno, contribuyendo significativamente a la remediación ambiental de plásticos. Las bacterias del género Pseudomonas y Bacillus
han demostrado eficiencia en la degradación de estos tipos de plásticos gracias a su adaptabilidad metabólica. Ambas son mayormente empleadas en estudios de degradación de plásticos debido a su adaptabilidad metabólica que les permite utilizar una amplia gama de polímeros como fuente de carbono y energía. Además, son conocidos por su capacidad para descomponer plásticos comunes como el polietileno tereftalato y el polipropileno, lo que les confiere una ventaja competitiva en ambientes contaminados con microplásticos. Los hongos juegan un papel crucial especialmente en ambientes terrestres, debido a su capacidad para secretar enzimas como lacasas y peroxidasas, que rompen enlaces químicos en los polímeros. Del total de artículos revisados, se observó el predominio de los hongos del filo Ascomycota en la degradación de plásticos. Esto se debe a su capacidad de secretar enzimas extracelulares como celulasa, lacasas y peroxidasas, que descomponen enlaces químicos complejos en polímeros. ¿Es importante la relación entre la diversidad taxonómica y la eficiencia biodegradable? Una mayor diversidad funcional de microorganismos mejora la degradación mediante interacciones sinérgicas en los consorcios microbianos. Por ejemplo, las comunidades microbianas que combinan proteobacterias, actinobacterias y hongos como el Aspergillus arrojan mayores tasas de biodegradación. En general, la diversidad taxonómica no solo amplía el rango de polímeros degradables, sino que también aumenta la resiliencia microbiana en ambientes contaminados. En imagen podemos observar la clasificación taxonómica de diferentes especies de microorganismos degradadores de plásticos, recopilados durante la revisión. Y ahora en esta sección paso a explicar sobre la susceptibilidad de los microplásticos a la biodegradación, girando en torno a estas tres preguntas. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Qué microplástico da mejores resultados? ¿Y qué diferencia hay entre los resultados del microplástico y del no microplástico? Y dar posibles explicaciones al respecto. Bien, para responder la primera pregunta se tiene esta tabla donde se muestran los tipos de polímeros y el número de investigaciones en las que ha aparecido, que en total es 38, que es menor a comparación del número total de artículos que hemos trabajado para esta revisión. Lo que ocurre es que para esta tabla solamente se ha considerado las investigaciones en donde se hizo prueba de biodegradación con algún microorganismo o un grupo de ellos. Lo que tenemos sombreado de morado son únicamente los microplásticos, que en total suman 6 investigaciones, y si incluimos el PLAMP, que está inmediatamente debajo de estos tres, serían 7. Este último no se ha agregado simplemente porque no encontramos datos específicos, pero aún así, incluyéndolo, solamente serían 7 investigaciones que tratan sobre microplásticos del total de 38, lo que evidencia todavía todo lo que queda por explorar sobre este tema, que es relativamente nuevo también. Bien, para responder la segunda pregunta, primero se tiene esta tabla donde se han recogido todos los datos, pero solamente de los microplásticos. Aquí se hace evidente que el que mejores resultados tuvo es el microplástico de polipropileno o PPMP, y el segundo mejor es el microplástico de polietileno y el tercero de poliestireno. Y para darle las posibles explicaciones a lo visto, se tiene lo siguiente. Para el microplástico de polipropileno que han dado los mejores resultados, se tiene primero que esta molécula es hidrofóbica de por sí, pero por acción de Pseudomonas protegens se ha hecho hidrofílica, y esto favorece la absorción de agua y por lo tanto a la reacción que se requiere para la biodegradación. En segundo caso, con Bacillus cereus se logró cambios en los enlaces químicos. Y ahora el que dio el segundo mejor resultado, que es en microplástico de polietileno, para este caso se logró la reducción del peso molecular y las fuerzas cohesivas intermoleculares, pero ello no fue lo suficientemente eficaz como para compararse con el primero. Y ahora el último, el microplástico de poliestireno, que esta molécula de por sí es altamente hidrofóbica y es coherente con con lo que se dijo al principio sobre el microplástico de polipropileno, por lo que aumenta más la dificultad de la biodegradación. Y por último, para responder la tercera pregunta, se tiene esta primera tabla donde se ha agrupado el mismo polímero, el polietileno, donde uno es microplástico y el otro el no microplástico, donde la única diferencia es el tamaño de la partícula. Bien, aparentemente no hay mucha diferencia entre los datos, entre el primero y el segundo grupo, pero sí se tienen algunas excepciones donde hay datos mayores y datos muy bajos. El dato grande en este caso se debe a que se encontró una cepa
con una alta eficacia en la biodegradación de polietileno, y los datos mínimos se deben a que se ha trabajado en condiciones cercanas a las naturales. Lo que sucede al trabajar en estas condiciones es que no hay únicamente el polietileno como la fuente de carbono, por lo que existen otras moléculas como la lignina y la celulosa que, a comparación del polímero, es, son más accesibles para los microorganismos y asimilar el carbono, y es así como se obtuvo valores tan pobres. Y se hizo lo mismo con el polipropileno, en donde también se encontraron casos en donde hay un valor muy alto que se debe también a una cepa que desempeña muy bien, y valores muy bajos en donde también se hicieron pruebas en condiciones cercanas a las naturales. Y el poliestireno también, donde se ven valores muy bajos, pero de por sí los valores son bajos a comparación de los otros polímeros, por la razón estructural que ya se ha explicado al principio de la sección. Ahora pasamos a cuáles son los factores que afectan la biodegradación de nutrientes. Los nutrientes son esenciales para la biodegradación de plásticos porque sostienen la actividad microbiana, que descomponen los polímeros. Sin ellos, el proceso sería lento e ineficiente. Los principales nutrientes son carbono, nitrógeno y fósforo. Por ejemplo, agregar fertilizantes o compuestos amonacales pueden incrementar la actividad de las bacterias degradadoras. Además, el uso de biochar o estiércol enriquece el ambiente con compuestos que los microorganismos pueden aprovechar. Esto crea un entorno más favorable para la degradación. Un ejemplo es el estudio de Dewey, publicado en 2021, donde en suelos ácidos, el biochar derivado del estiércol incrementó la biodegradación de microplásticos en un 20%, comparado con condiciones sin nutrientes adicionales. En conclusión, los nutrientes no solo son esenciales, sino que su adición estratégica puede acelerar significativamente la degradación de plásticos, siendo una herramienta valiosa en la lucha contra la contaminación por microplásticos. Las tasas de biodegradación varían según el tipo de plástico, el microorganismo utilizado y las condiciones ambientales. Estas diferencias nos ayudan a entender qué métodos son más efectivos para degradar ciertos polímeros. Por ejemplo, el hongo Salerium maritimum logró una biodegradación del 43% en polietileno bajo en condiciones salinas. Esto demuestra el potencial de los hongos en ambientes marinos. Para el polipropileno, la bacteria Brevibacillus brevis alcanzó un 32.6% en condiciones aeróbicas, resaltando la importancia del oxígeno en el proceso. En el caso del poliéster, con ayuda de hongos como el Aspergillus niger, se logró una degradación del 45%, cuando se usó celulosa como cosustrato, evidenciando el rol de los nutrientes adicionales. Finalmente, el ácido poliláctico, considerado un plástico biodegradable, mostró una tasa del 28% con bacterias como Bacillus subtilis. Estos resultados resaltan la importancia de optimizar las condiciones y elegir los microorganismos adecuados para cada tipo de plástico, lo que puede acelerar los procesos de biodegradación y contribuir a la remediación ambiental. Durante la biodegradación de plásticos se generan subproductos que son el resultado de la descomposición de las largas cadenas de polímeros. Estos subproductos varían dependiendo del tipo de plástico, microorganismos y condiciones ambientales. Por ejemplo, el polietileno produce ácidos orgánicos, como el ácido adípico y el succínico, mientras que los gases como el CO2 y el metano son comunes en sistemas aeróbicos y anaeróbicos respectivamente. Además, los monómeros liberados durante la degradación pueden ser reutilizados como fuente de energía por otros microorganismos, integrándose en el ciclo de nutrientes del ecosistema. Aunque estos subproductos pueden beneficiar los ciclos biogeoquímicos, algunos tienen el potencial de acumularse y causar impactos negativos si no se manejan adecuadamente. Por ello, es crucial comprender cómo se generan y cómo interactúan con el ambiente. La presencia de otros contaminantes en el entorno pueden afectar de manera significativa el proceso de biodegradación de plásticos. Estos contaminantes pueden actuar inhibiendo o en algunos casos potenciando las actividades de los microorganismos degradadores. Por ejemplo,
Los metales pesados, como el plomo y el cadmio, pueden inhibir la actividad enzimática de bacterias y hongos, reduciendo la eficiencia del proceso. Esto ocurre porque estos metales interfieren con las enzimas responsables de romper las cadenas de polímeros. Por otro lado, ciertos compuestos orgánicos tóxicos pueden actuar como cosustratos, es decir, como fuentes de energías adicionales. Esto estimula el metabolismo de los microorganismos y puede acelerar la degradación de plásticos. Comprender cómo estos contaminantes interactúan con los microorganismos es clave para optimizar las condiciones ambientales y mejorar los procesos de biodegradación en los escenarios reales. Las cepas que tienen adherencia en la superficie de los contaminantes y cuáles forman biopelículas. La mayoría de las cepas encontradas en la revisión de artículos se observa que tienen una alta capacidad de adherencia y formación de biopelículas sobre plásticos biodegradables y no biodegradables. En el análisis de diversas cepas microbianas y su capacidad de adherirse a microplásticos, así como en la biodegradación de estos polímeros plásticos, se identificaron diferencias significativas en función del tipo de microorganismo y del polímero plástico involucrado. Las cepas con capacidad de adherencia y formación de biopelículas. Como se observa en la tabla número 3, se encontraron cepas como el Brevibacillus brevis con un 19.8% de biodegradación en PMP, las Pseudomonas protegens con un 32.6% de biodegradación en plásticos PPMP, el Bacillus megatherium con un 13.5% de biodegradación en plásticos PPMP también, el Bacillus cereus con un 25.6% de biodegradación en plásticos PPMP, la Escherichia coli con 18.4% de biodegradación en plásticos PS y finalmente el Rhodocus que su porcentaje de biodegradación es entre 8.4 y 35% dependiendo del polímero, y el Streptomyces albidoflavus con un 11.41% de biodegradación en plásticos PE. Todas estas con alta capacidad de adherencia y alto porcentaje de biodegradación sobre plásticos no biodegradables. Además, se encontró el caso de un microorganismo Pseudoxanthomonas, el cual tiene una cepa llamada NIZ600 que se adhiere a la superficie del plástico y degrada los plásticos no biodegradables con una tasa de 2.5% de degradación, pero a pesar de adherirse al contaminante, no logra un porcentaje de biodegradación eficiente, dado que la adherencia es una condición necesaria pero no suficiente para la formación de biopelículas y su posterior degradación del contaminante. Cepas sin capacidad de adherencia ni formación de biopelículas. Se encontró cepas que degradan plásticos biodegradables sin capacidad de adherirse en la superficie de contaminantes ni formación de biopelículas, como la bacteria Archaeomabacter psilocydans dentro de la Archaea grisella, que obtuvo un porcentaje de biodegradación de 43.3% en plásticos biodegradables. Según el artículo, esta cepa no forma biopelículas, sino que su enfoque es más la ingestión y degradación interna del contaminante. Además, se encontró un microorganismo llamado Microbacterium aguajiense, el cual logró un 60% de biodegradación en microplásticos LDPE sin capacidad de adherencia en estos contaminantes. La biodegradación de microplásticos es un proceso crucial debido a la contaminación global causada por estos materiales. Los microorganismos, como bacterias y hongos, juegan un papel importante al descomponer plásticos a través de rutas metabólicas específicas o la secreción de enzimas. Sin embargo, la eficiencia de estos procesos depende de los factores ambientales, tales como lo son la temperatura, el pH, la salinidad, disponibilidad de nutrientes, entre otros. La biodegradación. Algunos estudios han demostrado la capacidad de microorganismos específicos para degradar microplásticos. Por ejemplo, Paso y otros en el 2017 usaron el hongo Salerium marítimo en condiciones controladas de 25 grados Celsius, logrando una reducción de 43% en polietileno después de 28 días de plazo. Otro estudio realizado por Yuan et al. O Yuan u otros en el 2022
utilizó la bacteria Bacillus cereus, CH6, en un medio salino a 25 grados Celsius, con una eficiencia del 10.7% para el poliestireno, después de 50 días de plazo. Estas investigaciones evidencian la importancia del microorganismo y las condiciones ambientales en la eficiencia de la biodegradación. Algunos estudios han demostrado la capacidad de microorganismos específicos. Otros estudios han utilizado consorcios microbianos, que son comunidades de microorganismos trabajando en conjunto. Pires y otros, en el 2024, evaluaron consorcios en plásticos como el PCl, PE y PET. Se logró un 99% de degradación del PCl bajo condiciones aeróbicas y un 87% en los que son condiciones anaeróbicas, utilizando temperaturas de 55 y 37 grados respectivamente. Esto destaca como la sinergia entre bacterias y hongos potencia básicamente la biodegradación, esta justa sinergia. Aunque para plásticos más resistentes como lo fueron el P y el PET, los resultados no fueron significativos. Otros estudios han utilizado consorcios microbianos, que son comunidades de microorganismos trabajando en conjunto. Pires y otros, en el 2024, los biofilms microbianos también son claves en el tratamiento de microplásticos. Xavier y otros, en el 2020, utilizaron biofilms perifíticos, que lograron degradar un 18% de polipropileno, 14% de polietileno y 19% de PET, en condiciones controladas con adición de glucosa. Por otro lado, Liu y otros, en el 2021, emplearon biofilms de Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas putida, que, aunque no degradaron plásticos, sí lograron bioacumularlos en agua dulce y marina, demostrando su potencial en retención y captura. Los biofilms microbianos. Bueno, en esta parte de comparación de métodos y factores críticos, podemos decir que el uso de consorcios microbianos, como en el estudio de Pires y otros, resultó ser el método más efectivo para degradar PCl, alcanzando hasta un 99%. Sin embargo, métodos con cepas individuales, como el que hizo Paso et al., Paso y otros, destacan por su especificidad. Factores críticos como la temperatura elevada, el pH y los nutrientes disponibles juegan un papel esencial en la biodegradación. Para plásticos más resistentes, como lo pueden ser el P y el PET, se requiere investigar estrategias combinadas que puedan aumentar su eficiencia. En base a nuestros resultados, hemos podido concluir que las bacterias han representado el grupo predominante en la biodegradación de microplásticos, con un 85.2% de participación, seguidas por los hongos con 13.6% y las arqueas con apenas 1.1%. Las bacterias son el principal agente degradador debido a su alta adaptabilidad metabólica, capacidad de crecimiento en condiciones diversas y su habilidad para producir enzimas específicas que atacan polímeros complejos. Dentro del grupo, el filo Proteobacteria ha liderado este proceso con casi el 50% de participación. Esto se debe porque tiene una amplia diversidad metabólica, lo que le ha permitido utilizar diversos polímeros como fuente de carbono y energía, además de poder descomponer plásticos muy comunes como el PET y el polipropileno. Los filos Firmicutes y Actinobacterias son posteriormente los más utilizados debido a que secretan enzimas extracelulares que descomponen compuestos recalcitrantes. Por otro lado, los hongos, especialmente los del filo Ascomicetas, han aportado de manera crucial en ambientes terrestres debido a su capacidad de también secretar enzimas extracelulares como las lacasas y las peroxidasas. Aunque su proporción es bastante menor que la de las bacterias, su acción es fundamental para descomponer plásticos recalcitrantes. Por último, las arqueas, con apenas 1.1% de representación, muestran un potencial interesante en condiciones extremas como ambientes anaeróbicos y termofílicos. En base a nuestro análisis de la susceptibilidad de los microplásticos a la biodegradación, se concluyó que los microplásticos del polipropileno tuvieron mayor tasa de biodegradación con valores de 25.6 a 32.6, lo que sugiere que a pesar de ser hidrofóbicos, su superficie puede ser modificada por organismos específicos. El microplástico polietileno tuvo tasas de biodegradación intermedias, oscilando entre el 13.3% y el 19.8%. Su degradación es más lenta
que la del anterior microplástico debido a su estabilidad en los enlaces y menor susceptibilidad a la modificación superficial. Y por último, el poliestireno fue el de menor degradabilidad en los microplásticos estudiados, con tasas de 6.1% y 10.7%, lo cual se refleja a su alta hidrofobicidad y estabilidad estructural. En cuanto a los métodos de biodegradación en microplásticos, estos dependen principalmente del tipo de microorganismos utilizados y de las condiciones ambientales en las que se lleva a cabo el proceso. Entre las estrategias se encuentran aquellas que utilizan cepas microbianas individuales, la cual su efectividad depende solamente de la ruta metabólica de la cepa, y el otro método que se usó son los consorcios microbianos, que han demostrado ser más eficaces debido a la acción sinérgica entre las diferentes cepas. Además de las estrategias, las condiciones ambientales como la temperatura, pH, salinidad, disponibilidad de nutrientes son determinantes para la efectividad del proceso. También se ha identificado que la capacidad de los organismos para adherirse a las superficies y formar biopelículas es un factor ventajoso para la biodegradación, porque facilita la acción de las enzimas al permitir que los organismos interactúen de manera directa y prolongada con el polímero. En el caso de nutrientes, los elementos como el carbono, nitrógeno y fósforo se han encontrado como fundamentales para sustentar los procesos biológicos, además que la adición de fuentes de nitrógeno como fertilizantes, compuestos amoniacales y también la presencia de biochar y estiércol en el ambiente favorecen y incrementan la eficiencia de la biodegradación. Por otro lado, la influencia de otros contaminantes pueden ser tanto positivas como negativas. Algunos compuestos sirven como cosustratos, aumentando la actividad metabólica, mientras que otros causan la inhibición de la actividad enzimática. Por último, es necesario tener en consideración la formación de subproductos en la biodegradación por la posibilidad de que estos causen efectos adversos en el medio ambiente, causando impactos ambientales negativos. Para finalizar este trabajo, quisiéramos recalcar que la biodegradación de microplásticos por microorganismos representa una alternativa prometedora para mitigar la creciente contaminación ambiental causada por esos materiales. Aunque los estudios han demostrado avances significativos en la identificación de microorganismos capaces de degradar polímeros plásticos y en la comprensión de los mecanismos enzimáticos involucrados, el conocimiento en esta área sigue siendo limitado. La necesidad de realizar más investigaciones es evidente, ya que se trata de un campo relativamente nuevo con alto potencial para convertirse en una solución sostenible.